Aleluya, gloria sea su nombre, amén. Voy a hacer pasar a los jóvenes, amén, allá a sus lugares, amén, al grupo. Y voy a presentar en esta noche, amén, al predicador de esta noche, amén, que trae la palabra. Y le cuento que no es casualidad que haya venido, hermano. Le pido, hermano, que ponga mucha atención, apague su teléfono, amén, ponga mucha atención, amén, porque viene palabra de Dios. Amén, uno de los temas pero bien importantes hoy en día, amén. Así es que ponga mucha atención a lo que se va a estar predicando en esta hermosa noche, amén. Quiero presentar a mi hermano Luis Felipe, amén. Él es uno de los líderes, amén, que hace muchos años, hace ya 15, 14 años por ahí así, amén, que lo conocí. Fue uno de los que se paraba hacia la par mío y me decía, se trae la ofrenda en la célula, usted va a orar por la ofrenda, y se paraba a la par y se quedaba escuchando y yo orando, y cuando todo terminaba, me decía, hoy no oró, me dijo. Sabía cuando yo oraba y cuando yo no oraba. Y la otra vez yo oraba y llegaba y yo oraba y me decía, hoy sí oró. Amén, que siempre estuvo allí. Amén. Porque una persona tiene que ser de oración. Yo no sé cuántas horas usted oró hoy. O tal vez solo se levantó y ni se acordó, hermano. Pero gloria a Dios por los que están allá en el monte. Jóvenes, jovencitas, varones, amén. Damas allá orando, clamando, 5 de la mañana, hermano. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? No es fácil porque muchas veces son los horarios, amén, que uno más duerme, que hay más frío, amén, pero Dios premia ese esfuerzo, amén, que uno hace para la gloria del Señor, amén. Que la oración sea un hábito para usted, amén, que la oración sea un hábito para cada uno, amén. Dejo el tiempo con mi hermano Luis Felipe, amén, gloria sea el Señor, el tiempo es suyo, amén. Tiene más o menos 45 a una hora, amén, gloria sea el Señor. Buenas noches, hermanos, ¿cómo han estado? ¿Ya se cansaron? ¿Están cansados? Una vez llegó un predicador a la iglesia y dijo, lo mejor está por venir, dijo el líder de alabanza. Y lo mejor era que no había comenzado el culto. Iba a empezar apenas la alabanza. Entonces terminó la alabanza, ¿verdad? Y yo no sé si así sea aquí, pero cuando terminó la alabanza, los de la alabanza, ¿dónde creen que estaban? Comprando en la tienda. Sí, ese era como los niños en el recreo. Y la verdad que no debe ser así. Porque esto no es como un partido de fútbol. En el partido de fútbol, ¿sabe usted que ponen primero los preliminares y después ponen el partido de fondo, ¿va? Y el partido de fondo se supone que es lo mejor que hay, ¿va? Entonces, pero en la iglesia del Señor todo es importante. Por eso es que debemos de estar atentos a todo, a su presencia, a su palabra. ¿Qué nos va a decir el Señor? Porque le damos más importancia a una cosa que la otra. La alabanza es importante porque sirve para preparar nuestro espíritu y sirve también para que nosotros adoremos al Señor, porque dice la palabra que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. De esa forma usted prepara su espíritu para que lo que viene después, que es la palabra, va a entrar esa palabra en un lugar accesible y va a haber bendición. Así que desde el principio hasta el final, todo es importante en lo que sucede en una reunión, porque dice la palabra que donde 2 o 3 hay en su nombre, ahí está Él. ¿Cuántos creen que el Señor está acá? Y de hecho lo está. Tal vez algunos no lo creen, pero si la palabra lo dice, yo lo creo. Amén. Gracias a Dios primeramente y a hermano Alfredo, que me ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes, mis hermanos.
Los estaba viendo y yo decía lo que una vez alguien dijo, y es cierto. Aquí está la gente más feliz del mundo. ¿Sí? ¿Sí? Mire, usted no hizo nada para recibir al Señor, porque el Señor fue el que se insinuó primero. Después todo lo ha hecho el Señor. Claro que usted tiene que poner su parte, porque si no coopera, va a estar siempre en el mismo lugar, sin progresar. Y dice la palabra de Dios que los hijos de Dios son como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Amén. Yo le voy a pedir el favor que disculpe. Fíjense que será el calor de la presencia del Señor, o será que también hay calor. Yo digo que hay calor también. Amén. El tema que hoy le traigo se llama la doctrina de Cristo. Me dijeron la fe y la gracia, o la gracia y bueno, hay muchos temas que compartir, pero Dios puso en mi corazón que sea este el que hoy yo les comparta. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Podrían levantar su Biblia? Aleluya. Los que no trajeron Biblia, la próxima semana vamos a poner una librería para que compren una. Es importante, es como el obrero que va a la milpa o al maíz y no lleva el machete, hermano. ¿Con qué va a desgarbar y quitar todo aquello que no sirve? ¿Va? Amén. Entonces, quiero que abramos la palabra en el libro de San Mateo, capítulo 16. Es una palabra que le doy gracias a hermano Alfredo, porque yo no sé, la verdad yo no sé cuántos de los que están aquí realmente conocen la doctrina de Cristo. A veces solo nos dedicamos a danzar, a veces solo nos dedicamos a oír la palabra, que es lo más importante, ¿va? Pero no nos dedicamos a indagar por qué al Señor, por qué a nuestro Salvador también le decían el Cristo. Y es que no era realmente un título que era así tan común. Era un título oficial que traía y que hablaba acerca de él desde el Antiguo Testamento. Y eso nosotros debemos de saberlo. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿usted sabe por qué tiene el título de apellido González? ¿El título de apellido Pérez o Juárez? ¿Quiénes fueron sus papás? ¿De dónde provienen sus papás? Usted lo tiene que saber. Porque cuando el padre de familia muere y deja bienes, ¿a quién creen que van a llamar? A los hijos. Y entonces cuando leen el testamento, ahí está su nombre. Así también pasó con Jesús. Vamos a leer verso 16, capítulo 16, verso 13 en adelante hasta el 20. Va a disculpar si no lo encuentro, a veces hablo mucho y yo espero no hablar mucho hoy porque ya el tiempo nos ha avanzado. El verso 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahí donde está, cerremos nuestros ojos. Padre, gracias Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias Señor, porque tú te acordaste de nosotros. Y ahora Señor, por la promesa que nos has dado Señor, te pedimos, amado Dios, que ayudes a nuestra fe a seguir adelante, a permanecer, a crecer y a buscar de ti Señor, para que así Señor podamos Señor ser útiles para todos aquellos que nos pidan Señor causa o explicación acerca de ti Señor. Te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. La doctrina de Cristo es la piedra angular, hermanos, de la doctrina de la salvación. Es una doctrina que no la inventó el Señor Jesús, ni la inventaron los apóstoles. Y yo espero que cada uno de los que estamos acá también podamos entender juntamente conmigo y juntamente con la palabra la doctrina realmente que estos hombres de Dios, o sea, los apóstoles, cuidaron con su vida. Porque aparte de la persecución y aparte de de las sectas que habían, estaban los saduceos, estaban los fariseos y estaban los líderes religiosos, los cuales no entendían al Señor Jesús. Y a veces así pasa en la iglesia. Estamos en la iglesia, pero no entendemos realmente, como por ejemplo hoy, ¿por qué al Señor Jesús se le llama el Cristo? Y dice la palabra, ¿por qué los apóstoles destacaron la proclamación desde un principio? Fíjense, qué tremendo. Dice la palabra que Jesús a aquellos a los cuales no se les revelaría, fíjense que les hablaba por parábolas, pero a sus discípulos dice la palabra que les hablaba directamente y no por parábolas. Así como nos habla acá, así como nos hace entender el Espíritu Santo, así como nos hace sentir. Y viene la palabra y hace un clic y entendemos. Ahora entendí cómo está la cosa. Pero ¿quién se lo enseñó? No fue su mente, no fue su inteligencia, fue la presencia del Espíritu Santo, porque dice la palabra que Él nos enseñará todas las cosas del Señor. Y eso era lo que hacía el Señor Jesucristo. Pero ahora el Paracleto, o sea, el Espíritu Santo que vino, por eso Jesús dijo, os conviene a vosotros que yo me vaya para que Él venga. Por eso tenemos que tener buena amistad, ¿eh?, con el Espíritu. No una amistad así cualquiera, hoy oro, mañana no. ¿Cómo le hablo al Espíritu? ¿Dónde? Porque a veces da pena ir a veces en el bus y
Y uno va. Yo creo que eso le pasó a aquella mujer en el Antiguo Testamento cuando dijo Isaías, esta está borracha, dijo. ¿Se acuerdan? Esta está borracha, dijo. Y entonces se le acercó y dijo, yo no le hago caso. Pero a veces no es que estemos borrachos, a veces no es que estemos locos, a veces es que estamos hablando con el Espíritu de las cosas que no entendemos. Entonces, la palabra Mesías era lo que los israelitas, los de aquel tiempo, no entendían. Cuando decían que Jesús blasfemaba, porque decía que él se comparaba igual que el Padre. Y Pedro lo entendió, pero algunos discípulos no entendieron. Por eso el Señor les tuvo que pedir. Aquí no dice que les pidió de favor, pero se sobreentiende, ¿va? Que como hablaba el Señor, les dice: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Mire, lo que usted oye en la calle acerca de su fe puede trastornar lo que el Espíritu ya metió aquí en su corazón, ¿sí? Y tiene que cuidar lo que usted ha recibido del Señor. No debe estar usted oyendo otras voces, no debe estar usted oyendo a otras cosas. Hay gente que se mete a YouTube y sale como aquellos botes de basura, bien lleno de cucarachas, ratones y cosas. Deje que el Espíritu Santo haga esa labor. Estudie la palabra, métase en la palabra, medite con el Señor, porque dice que haciendo esto harás prosperar tu camino. No lo digo yo, lo dice la palabra. A veces no queremos esforzarnos. YouTube, esto y el otro, todo YouTube. Y el teléfono, que ahora parece que ocupó ya más lugar que la Biblia. Entonces es importante, hermanos, que sepamos que Jesús, cuando le decían el Hijo del Hombre, que también era un título que quería decir el ungido, y por eso no lo entendían. Algunos apóstoles no lo entendían. Yo creo que el que mejor lo entendió fue Pablo, y no estuvo con él, ¿sí? Así es, los que están con el Espíritu son los que mejor entienden la palabra de Dios. Sí, los que están con el Espíritu, así le digo, nos conviene más. Yo quiero que veamos, amados hermanos, una palabra bien importante que está en Hechos 11:26, porque los apóstoles destacaron esta proclamación desde un principio, que Jesús era el Mesías. Lo dice Daniel 9:26, pero hoy quiero enfocarme un poco en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26. Si usted lo encuentra ahí, me lo puede leer. Si tiene una voz que no necesita megáfono. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dicen, ¿dónde les llamaron cristianos por primera vez? En Antioquía. ¿Y saben por qué se les llamó cristianos? Porque les mandaron a un apóstol desde Jerusalén para que fuera a ver cómo estaba desarrollando Pablo, porque a Pablo no le creían mucho en su conversión. No le creían, hermano. Pablo seguía a los cristianos, se metía con todo y caballo a las casas, agarraba a las mujeres del pelo, y que no lo diga Esteban, ¿verdad? Presenció su muerte, hermano. Y mire, él se sentía así como muchos se sienten, ¿verdad?
bueno, aquellos que antes, allá atrás, cargan cosas ahí para el Día de los Santos, no sé qué, piensan que sirvieron totalmente de una forma tan memorable a Dios. Así se sentía Pablo. Por eso Pablo, el aguijón que tenía era cuando se acordaba el daño que había hecho al evangelio. Decía: yo soy que no tengo ni por qué ser nombrado apóstol. Él se acordaba, pero también se acordaba de la misericordia de Dios. ¿Usted se acuerda de la misericordia de Dios? ¿Usted se acuerda que usted y yo no estamos aquí por buenos? No, estamos porque nos escogieron. Y ahora ya estamos metidos en este rollo. Y nos toca, ¿sabe qué? Buscar, indagar y proyectarnos. ¿Proyectarnos para qué? Y no dice la palabra de Dios que el Señor nos anhela celosamente y no nos quiere aquí. Pero usted también se tiene que comportar, y yo me tengo que comportar así como se comportó Abraham. Dice que él se comportó como que en tierra extranjera, dice. ¿Y sabe dónde estaba Abraham? ¿Y sabe dónde estaban sus tiendas? En Canaán. A veces pensamos que Estados Unidos es Canaán y solamente Canaán. Y eso no es nada comparable lo de arriba, hermanos. No es nada comparable. El cielo es real. El cielo es real, hermano. Lo que pasa es que a veces uno lo dice con los que no tienen fe y dice: vos estás loco, le dice. Perdiste la chaveta. ¿Cómo va a poder ir uno allá? Pues pregúntele a Dios con su poder cómo lo irá a hacer, ¿verdad? Porque a veces pensamos que solo así, no. Dios sabe lo que va a hacer. Entonces, dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Somos cristianos porque creemos que Jesús es el Cristo. Somos cristianos porque sabemos que Jesús es el Mesías. Somos cristianos porque sabemos que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual se pueda ser salvo. Ahí, eso queda ahí. Él es Jesús. Él es el Cristo, pero también es el Mesías. Y Él ha venido para darnos vida, primeramente aquí en la tierra, vida en abundancia. Si nosotros despreciamos esa vida, hermano, estamos despreciando la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús tiene un valor incalculable que usted ni yo podríamos pagarlo, ni trabajando toda nuestra vida, ni tratando de agarrar todo el dinero que existe en la economía de Estados Unidos. No se puede. Por eso Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de esa manera, a veces nosotros decimos, ¿verdad? No sé si usted se ha hecho la pregunta: ¿por qué Israel rechazó al Mesías? Fíjese, primero dice la Escritura que no tenía hermosura en él. No es que el Señor era feo, no era feo, sino que el Señor no tenía apariencia de nada, en el sentido así como ellos lo esperaban, ¿verdad? Entonces, y cuando más aún dijo que Él era el Hijo de Dios, y decir el Hijo de Dios era compararse con Dios. Creo que vea usted conmigo lo que antes del Nuevo Testamento ya estaba escrito acerca de Él. En Daniel capítulo 9, verso 26.
Así está la cosa, hermanos. El Señor es bueno. El Señor es bueno. 9:26. Amén. Dice la palabra: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. No sé quién tenga alguna otra versión, la versión de las Américas. ¿Alguien la tiene? Yo no la tengo en mi teléfono, pero si alguien la tuviera y me la pudiera leer, esta es una versión, dice que fue quitado. Literalmente el Señor fue quitado, pero porque era un plan de Dios, porque era la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que Él mismo puso su vida, pero también Él mismo la volvía a poner. Entonces es precisamente por ese énfasis que Jesús, el Cristo, en Antioquía fueron llamados cristianos. ¿Sabe que los de allá afuera también ellos se llaman cristianos? Y no saben por qué. Por eso al principio le pregunté yo a usted: ¿sabe usted por qué se llama cristiano? Porque a veces tenemos un año de congregarnos y usted es cristiano, le pregunto. Sí, dice. Solo faltaría la pregunta del millón, ¿va? ¿Y sabe por qué? Y es por eso, hermanos, porque creemos que Jesús es el Cristo, porque sabemos y creemos que Jesús es el Mesías, el Salvador, el ungido, el que vino a salvar lo que se había perdido. Sí. Entonces, cuando vemos a Daniel acá escribiendo acerca del Mesías y de la forma en que le fue revelado y que sería muerto, pues vemos esos hombres que Dios les reveló y les dio el placer de ver. Dice, también cuando David dice que vio el día de su Señor y se alegró en gran manera. ¿Y sabe a quién le revelaron? Al Mesías. Al Mesías le revelaron. Entonces, esta fue la doctrina que nunca perdieron los apóstoles, y por ella pelearon, dieron su vida. Por eso algunos fueron aserrados, algunos otros fueron decapitados, algunos otros fueron muertos de una forma cruel, de cabeza. Y así fue como ellos vieron y saludaron la promesa. Yo no sé, ¿verdad?, cuántos aquí vamos a estar vivos hasta la venida del Señor Jesús. Pero mientras usted esté, gócese en el Señor, gócese en Jesús, alabe al Señor con todo su corazón, dé su vida por el Señor. No le haga caso allá afuera de lo que está en el mundo. Usted concéntrese por el que fue llamado. Veamos Hechos 2:29. De Hechos dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado, Hechos, perdón. Estaba leyendo Daniel. Hechos 2:29. Así dice la palabra. Mire, ya estoy aquí. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono,
Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el Evangelio. Es sencillo, hermanos. El Evangelio es sencillo, no es complicado. Nosotros nos lo complicamos. Pero mire cómo presentaban ellos el plan de salvación. ¿Quién era el más importante? Jesucristo. Y el más importante aquí es Jesucristo, hermanos. En su vida, ¿quién es el más importante? No es su marido, no es su mujer. No. Lo que pasa es que nosotros a veces, pero cuando el Señor nos da un coscorrón, nos vuelve en sí. Soy yo, dice el Señor. Es Él, hermanos. No se trata de usted ni de mí, se trata de Cristo, hermanos. Se trata del Señor. Él, bajo los fundamentos de Él, como cabeza, la iglesia de Cristo fue formada. Y solo Pedro lo entendió. Bueno, después lo entenderán, dijo el Señor. Los otros que estaban retrasados, porque Pedro parece que ya estaba en básico, los otros todavía estaban en kindergarten. Lo entendieron después, Así hay algunos aquí. Algunos ya lo saben, otros lo van a entender después. Pero necesitamos quemar pestañas, hermano. Bueno, ahora no es con candela, ahora tan fácil. Otros por el teléfono. Pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu de la palabra que te revela es el mismo que tiene el hermano, es el mismo que tiene el hermano. Y así unos vamos creciendo en revelación y otros van más arriba que otros. Pero lo importante es que la iglesia siga caminando en la fe de Jesucristo. Amén. Entonces, así fue como recibieron la palabra. Y así mismo también la dieron, porque no le añadieron cosa alguna. Y por eso le dijo el Señor Jesús: cuidaos, le dijo, con la levadura de los fariseos. ¿Sabe por qué el Señor cuidaba lo que les había instruido, lo que les había dicho? Porque todo lo que hablaban aquellos traía cosas que los iban a... Así el diablo vino para matar y destruir. No le hagamos caso a lo que nos sopla al oído, porque yo creo que a todos nos tira por ahí para que a ver cómo nos saca del partido, a ver cómo nos saca de la fe. Pero gracias que tenemos al Espíritu Santo, gracias que hemos creído en un Cristo vivo, en un Dios real, vivo y verdadero. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús les dijo a la mujer samaritana, aquella que le dijo: ustedes adoran lo que no conocen. Mire, qué importante es saber, conocer lo que estamos haciendo, con entendimiento, por supuesto. Porque si nada más cantamos por cantar, es pérdida de tiempo, hermano.
Nuestra vida no se edifica. Es pura pérdida de tiempo. Estamos metidos en una iglesia, pero sin entender lo que estamos haciendo. Y ahora les vuelvo y les repito, gracias a Dios por el Espíritu Santo. Porque aunque seamos cabezones, el Señor nos hace entender. ¿Entiende esa palabra cabezón? A veces nos llamamos así, ¿verdad? Que lo sabemos todo. Y dice la Biblia que hagamos con que no sabemos nada. ¿Sí? Porque Dios no trabaja con orgullosos, hermano. ¿Sí? Dios trabaja con humildes. Dios trabaja con personas que se dejen moldear. Dios trabaja con personas que quieran buscar su rostro. Amén. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo fue hecho Señor y Cristo al mismo tiempo. Vayamos a Efesios. Solo le estoy dando textos para que, no sé si usted los está apuntando. Ahora, si no los está apuntando, le va a pasar como los de mi amigo, fíjese. Ahora es pastor, yo creo que es apóstol. Comenzamos ahí por algún tiempo atrás, ahí en la iglesia. Ya tengo algunos 30 años de estar ahí en el evangelio. Y entonces le decía, apunte, le decía, va. Pero hay unos que no tienen deseos. Y así, mira. Como que la mente lo retiene todo, va. Y muchas veces, ya cuando estamos algo grandes de edad, hay que apuntar porque se van. No tenemos retentiva. Entonces tenemos que hacer apuntes, así como yo hoy traje mis apuntes. Algunos tenemos más habilidades que otros, ¿va? Pero yo prefiero hacer mis apuntes. Efesios 4:11, ¿lo tiene? Usted sí lo tiene porque yo estaba hablando, pero ahorita ya lo tomé. Dice el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, no dice la plenitud de Jesús, dice la plenitud de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es el Espíritu eterno, hermanos, el que vino del cielo. Jesús era el hombre, pero el Espíritu que estaba metido dentro de él era el Espíritu. Por eso cuando Jesús dice, las palabras que yo os digo, no las digo por mi propia cuenta, porque se apegaba totalmente con lo que le habían enseñado allá en el cielo. Se parece a nosotros, ¿va? A veces hablamos por nuestra propia cuenta y cuando miramos no estamos diciendo nada, pero el Señor no era así. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos, dice el verso 12, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de ministerios primarios. Pero no solamente los ministerios primarios tienen la responsabilidad de enterarse de toda esta gran gama de, ¿qué le puedo decir? De riqueza que está aquí en la palabra. Ese es para usted, es para mí, y todo para que Él quiera. Porque dice la palabra, vengan. Isaías 55 dice, vengan y coman sin dinero, dice. ¿Sí? ¿Cuánto paga usted por ahí en la esquina? Por un buen plato de ¿qué es lo más caro que hay ahí? Esto está barato. Debe haber uno más caro, ¿eh? Creo que es el de aquellas
que parecen camarones, pero son más grandes. La langosta debe valer más. Y lo paga, fíjese. Y usted dice, qué rico, que como comí, me llené. Pero fíjese que esto es más rico. Sí, lo que pasa es que cuando le encontramos sabor y cuando miramos lo que el Señor tiene preparado, esto es un manjar, hermano. Sí. Lo que pasa es que a usted no le gusta leer la Biblia. Sí. Y así nunca vamos a progresar. Así nunca vamos a ir más allá. Y por eso el apóstol Pablo, ¿sabe qué dijo? No, cuando fui a vosotros no pude hablarle como a espirituales, dijo. ¿Y sabe cómo le da? Porque dice, porque aún no sois capaces, les dice. Sois de leche, les dice. Usted sabe que el hombre, cuando es pequeño, yo no sé si, ¿cuántos toman leche aquí todavía? Pero yo creo que algunos ya no tienen derecho a tomar leche, porque el médico les dijo que si tomaban leche era problema, gran problema, por la diabetes, por lo que sea. Pero algunos tienen todavía buen estómago y todo, pueden tomar leche. Pero ya cuando uno está grande, ¿para qué tomar leche, va? Eso es para los niños. Sí, es para los niños. Así es fácil. ¿Va? Tal vez de repente, va, que le dé, tengo ganas de tomarme mi vaso de leche bien fría. Pues tómesela, pero no es habitual que una persona grande tome leche. Un niño de 2 años, hasta uno dice, está comiendo, está tomando leche. Pero ya cuando hemos crecido, el alimento que Dios tiene preparado para nosotros es un alimento aún más especial. Eso era lo que Pedro ya había descubierto, ¿va? Pero Pedro todavía estaba un poco bajo comparable al apóstol Pablo, porque dijo, en cierta ocasión dijo, el apóstol Pablo escribe cosas, algo inentendible, no dijo algo inentendible. Imagínense como la altura del apóstol Pablo. Entonces, de esa manera, nosotros vemos en Efesios 4:11 que Él constituyó. ¿Para qué? Para perfeccionar. Mire, ponga atención a la palabra cada vez que está haciendo, porque le va a hablar Dios. Porque hoy posiblemente la entendió de una forma, pero el próximo domingo la va a entender de otra forma. ¿Y sabe quién da esa palabra? El pastor. ¿Sabe quién da la palabra? El apóstol. ¿Sabe quién da esa palabra? El maestro, el evangelista, el profeta. Y nosotros estamos ahí porque a su debido tiempo usted va a estar acá. Pero todo es que usted desee. Dice que deseemos como niños el alimento espiritual. Y usted sabe que un niño cuando tiene hambre hay que darle, ¿va? Se ponen insoportables, hermano, inaguantables. Media vez les da, descansa usted y descansa el niño. ¿Cuántos de esos hay aquí que se le acercan al pastor y mire, dígame por qué dice esto la palabra? Porque eso era lo que hacían los apóstoles con Jesús. Mire, eran preguntones. Decía, dinos cuál será las señales de tu venida. Bueno, el Señor solo les dio unas pequeñas espigas, ¿va? Pues no les iba a tirar todo, porque el Espíritu Santo nos va enseñando. Porque Él dijo, Él tomará de lo mío. Así que ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es leer la palabra, hermanos. ¿Sí? Amén. ¿Cuánto llevo ya? Ya me pasé, ¿verdad? Entonces, fíjese que los que están allá afuera se llaman testigos de Jehová.
Ellos se sienten así, ¿va? Pero nosotros somos testigos del Cristo vivo, del Hijo de Dios, de la salvación eterna. Sí, nosotros estamos en la puerta derecha, ¿verdad? No estamos de salteadores, ¿verdad? Nos llamó el mero pastor de las ovejas. Él nos llamó. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Como dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice además? Aleluya. Entonces, pero cuando aprendemos a oír la voz de Dios, porque también el otro habla, ¿ves? El otro también habla. Entonces hay que tener, mire, buen oído. Fíjese que yo vivo, nada más solo hay un pasillo. Aquí vive mi hija con sus hijas. Aquí vivo yo con mi esposa. Pero mi hija, cada vez que quiere hablar con mi esposa, dice, mamá, y se oye bien lejos. Y la hija de mi hija grita igual. Y mi esposa dice que gritó la hija, y no, y es la nieta, ¿ves? Porque se parece la voz, se parece. Por eso hay que tener cuidado, porque aquel también imita la voz. Amén. Entonces, ¿quieren leer conmigo Hechos 2:42? Hoy sí lo hice leer la Biblia. Hoy sí leímos la Biblia, hermano. Yo creo que en toda la semana no la había leído así como hoy. Pero eso es bueno, hermano. ¿Sabe que a mí me pasa ahí en la reunión? Como ahora lo hacemos por Zoom. Hay una hermana que dice, mejor léanlo ustedes porque yo no encuentro la Biblia. No lo encuentra. Entonces yo le digo así en broma, de plano su Biblia no tiene ese libro, ¿verdad? Es que no conocen, no esgrimea bien la palabra. 2:42 dice, así que los que recibieron el 41 su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y esto es lo que me llama la atención. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, ¿sabe cuál es el punto principal aquí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso al principio yo le comencé a decir que ellos nunca perdieron de vista el mensaje desde el principio, como lo habían recibido del Señor Jesús. Por eso cuando hicieron este libro, recopilaron todos los datos y estuvieron seguros de escribir tan correctamente todo lo que se les había contado. ¿Sí? Así fue. Y no perdieron de vista. Y aquí están, miren, no perdieron a ni uno, porque dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 y perseveraban en la doctrina. ¿Cuántos perseveraban aquí? 3,000. Hoy se convierte en 10 y el otro domingo ya no vienen. Sí, así de fácil. Ya no vienen. ¿Sabe por qué? No hay quien los consolide. No hay quien les sirva de guía para llevarlos, para que no se pierdan del camino. No hay visión. No hay quien los ayude, no hay un hermano mayor. Todos caminan por su propia cuenta. Nadie se quiere hacer cargo de nadie. ¿Sí? Disculpe, tal vez se molesta conmigo, pero es la verdad. Es la verdad. Por eso crezcamos en la palabra para enseñar a otros. Tal vez no como pastores, porque este problema de
las reuniones celulares a las cuales a mí me enseñaron, es un problema. Media vez podemos hablar un poquito de la palabra o predicar de la palabra, ya todos se sienten pastores y ponen sus iglesias, hermano. ¿Y sabe qué? Y tuercen a aquellas pobres gentes, hermano, porque no les enseñan bien. Por eso es importante que nosotros le enseñemos la doctrina a los principiantes, a los nuevos, para que vengan parejos, para que hayan viveros y no se pierdan, como dice aquí la palabra, que aquellos que recibieron al Señor aquel día, que fueron como 3,000, perseveraban en la doctrina. ¿Y cómo le hicieron entonces? ¿Cómo había entonces tal enseñanza y tal, hermanos, para darle seguimiento, para que nadie se pierda? Mire, no habían carros, hermano, ¿no? Hoy, el hermano más pobre, a lo mínimo llega a un Honda, carro, por supuesto, ¿ah? Y el que no tiene carro, pues ahí está el bus, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que cuando yo comencé, yo no tenía carro, hermano. Y si el carro me lo dio el Señor, pues me va a servir para darle raya a los hermanos, para que vengan a oír la palabra, para que ellos vayan creciendo también. Y uno tiene que invertir, hermano. El evangelio no es sálvese quien pueda y a ver cómo sale, ¿va? No. La sangre del Señor tiene un precio, hermano. Así que recibieron su palabra y fueron bautizados. ¿Cuántos aquí recibieron al Señor? Todos, ¿va? Pero ya se bautizó. Porque hay unos que dicen como que fueran súper espirituales, ¿va? Es que no es sentido del Señor, dice. Acaba de convertirse y ya se cree un súper espiritual y dice, no es sentido del Señor, ¿verdad? Y el Señor muchas veces no es por sentido, es por obediencia, hermano. Esto es por obediencia. Entonces los apóstoles hicieron bien el trabajo, no se perdió, ¿ah? Y en los tiempos de Pablo, veamos lo del tiempo de Pablo. Y perdón, hermano, porque me estoy pasando de tiempo y yo sé que esto es como aquello que se pica uno, ¿ah? Se come usted una naranja con limón y chile y se quiere comer la segunda. Efesios 2:20. Dice el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. No dice Jesús solamente, va, dice Jesucristo. Dice el 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay gente que no sabe cuando nosotros le decimos y le hablamos del Espíritu, ¿va? Pero como esto no es obra de hombre, sino que es obra del Señor. Ya se dio cuenta que cuando usted recibió a Cristo, también entró el Espíritu en usted. Por eso que ahora usted puede alabar, puede cantar, brinca, salta y no le da vergüenza, ¿sí? Lo que pasa es que yo allá no brincaba porque aquí nadie me conoce ni yo los conozco a usted. Esta es la doctrina. Entonces, ¿en qué consistía? En probar por las Escrituras que Jesús es el varón aprobado por Dios, el Mesías o el Cristo. Fíjense que todo tiene que ir con la palabra, hermanos. Aquellos de allá afuera todavía andan trastornados y todavía le preguntan ahora a uno,
rectifíquemelo con la palabra, dice. Usted ya sabe de quién hablo. Así dice, Hechos 2:24, 22-24, leámoslo, ya voy terminando. Dice el 22, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios le levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir deliberadamente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo el profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su presencia, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado entre esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién le hizo? El Señor, Dios, el Padre. Y le fue revelado al profeta David, fíjese. Se imagina, es que dice que David no solamente era un adorador, desde pequeño fue un adorador, y tan así era que los que escribieron los salmos, a algunos no entendían de lo que David hablaba, porque entraba en unos trances tan tremendos, y en esos trances y en esas parucías que tuvo, vio al Señor sentado a la diestra del Padre. O sea, el Señor a la derecha y el Padre en su trono. Y dice, le digo, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Se imagina todos esos alcances que el Espíritu Santo nos da? Y eso es para cada uno de nosotros. Todos aquellos que establecemos esa amistad con el Espíritu. Sí, y usted dice, ¿cuánto tiempo tengo que orar? Porque por ahí yo oí que hay que orar 2, 3 horas, ¿verdad? Sí, se puede orar. Si Dios se lo pone y aguanta 3 horas, hágalo. Pero hay quienes no pueden orar todo eso. Yo tengo un familiar, mire, se da unas profecías, tiene una palabra de ciencia. ¿Y sabe a qué hora se levanta? A las 11 de la mañana se levanta. Y yo digo, ¿cómo hará? Sí ora, por supuesto, ¿va? Pero dice la Biblia que los dones son irrevocables. Usted puede querer orar como esa hermana, pero si el Espíritu Santo no tiene ese don para usted, pues ya tendrá uno, ¿va? Que sea el que Él le va a dar. Pero el de profeta y el tener todos estos lances y quedaron escritos aquí en la palabra, son lo que realmente nos edifican y a seguir adelante, ¿va? Entonces la doctrina de Cristo está dispersa desde los escritos del Antiguo Testamento y en toda la ley. No es que el Señor Jesús la haya sacado, la haya inventado, ¿va? No, porque Él siempre decía, la ley habla de mí, decía, y no lo entendían.
Y algunos de los apóstoles tampoco lo entendían, y lo entendieron a su debido tiempo y decían, esto fue lo que dijo el Señor Jesús. ¿Sí? Así es, por eso que nosotros no solamente debemos de leer el Nuevo Testamento, también debemos de leer el Antiguo Testamento, que este libro sea, como le dijeron a Josué, que de día y de noche. Bueno, yo no leo la Biblia de día y de noche, le cuento, pero cuando trato de leer algo sustancial y meditar en ello, y es ahí donde el Señor me da, y yo creo que a todos nos da. Entonces, el Señor Jesús hizo referencias, y una de las referencias que yo veo está en Mateo 5, 21, 22. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y el 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, sería que se inventó eso el Señor Jesús, porque esto que dice aquí en el 21 está en el Antiguo Testamento. Pero ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad ahora dice él, pero yo os digo? ¿Verdad? Porque ya cuando alguien dice, yo os digo, entonces, y el Señor lo ponía juntamente con la palabra y tenía que quedar así, entrelazado. Porque hay otras de las referencias que él dio. Está en Mateo 5, 27 y 28. Ahí lo puede ver. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mire, así le hizo, ¿eh? Cambió de un momento a otro. Antes era, la encontraron en el pleno, ¿cómo se llama? Adulterio. Y aquellos ya estaban así para practicar tiro al blanco. Y entonces llegó el Señor Jesús y les dijo, el que esté libre de pecado. Pero antes era así. Pero aquí cambia esa palabra y dice que ahora solo por verla. y usted dirá, ¿y entonces cómo hacemos? Está duro. Está duro. Porque dice, porque mis ojos no se cansan de ver, como dice la Biblia, pero mis oídos tampoco se cansan de oír. Pero ahora tenemos un ayudador, ¿verdad? Y entonces le decimos, Señor, mis ojos están un poco, ayúdame a que esos ojos sean santificados y cambiados. Ahora, si usted se lo pide en el nombre del Señor Jesús y usted permanece y cree, mire, pero son bases de referencias que el Señor sentó acerca de la palabra. Ahora veamos ahí mismo en el 5, 38, 39. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, para esas cosas, hoy estaba hablando con alguien, hoy estaba hablando con un mujer, ¿y sabe qué le pasó a él? A veces bromeamos y el pastor nuestro siempre ha dicho, no bromeen, no bromeen. Porque entonces el carácter de siervo como que se pierde realmente y entonces ustedes se quedan en bromistas y juguetones. Y pasó alguien que no era cristiano y le digo, carnal, ¿qué tal? ¿Cómo? Y no lo conocía. Y se da el regresón el otro y dice
Mire. Pues el otro se le fue encima al ujier, y el ujier se calentó. Se calentó, de veras. Y dice la Biblia que nosotros lo que tenemos que hacer es poner la otra mejilla. ¿Quién ha puesto la otra mejilla alguna vez? Es que el Señor nos puso a hacer cosas contra naturaleza. Pero ¿se puede o no se puede? O nos vencemos y decimos, definitivamente no se puede. Sí se puede, hermano. De que quiere ejercicio y crecer en eso, sí se puede. Pero mientras estemos en la carne, siempre va a ser estorbo. Amados hermanos, estas son las enseñanzas de Jesucristo y las cuales están vigentes hasta el día de hoy. Dios quiere que nosotros tomemos esas enseñanzas que están en la palabra y que siempre nuestra fe esté depositada en aquel que vino desde el cielo y abrió una esperanza a través de Jesucristo para ti y para mí. Yo quiero decirle, si hay alguien que hoy no haya recibido al Señor Jesús en su corazón, hoy es el mejor momento. Hoy es el día de salvación para su vida. El Cristo que te ofrecemos, el Cristo que nosotros creemos, es un Cristo que sana, que liberta, es un Cristo que da vida eterna y da salvación eterna de la condenación que viene sobre todo aquel que no ha creído. Amén y amén. Hermano Alfredo, ha sido un gusto, hermanos, haber compartido esta pequeña enseñanza de la palabra, y gracias por la oportunidad. Y cuando se me sea invitado, pues aquí estaremos. Bendiciones, reciban bendiciones. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Póngase de pie. Amén, le damos gracias a Dios por la palabra de esta noche. Amén, del Mesías, de Cristo nuestro Redentor. Amén, gloria sea al Señor. Amén, le damos la honra, la gloria al Padre, a mi hermano, por esa palabra que Dios ha puesto. Amén, para que cada día vayamos aprendiendo. Amén, para que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina. Amén, para que no seamos, amén, solo emoción, sino nutridos de la palabra del Señor. Amén, gloria sea al Señor. Día miércoles, tengo un anuncio, día miércoles estamos acá, domingo 7 de la noche estamos acá, y el día 24 de este mes es el aniversario de la iglesia, así que prepárese. Amén, gloria sea al Señor. Vamos a estar de fiesta en este lugar el día 24 de este mes. Amén. Están todos cordialmente invitados. Tráigase, invite a un amigo. Amén. Tráigase a un familiar. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Aleluya. Voy a dejar el tiempo con Rosy. Rosy, no sé si está por ahí. O hermanos.